leemos al principio del 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá, a Egipto. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y tenía así en casa y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Creo que es el tercer hombre donde se habla de hermoso semblante y bella presencia. Me parece que el primero fue David. Saúl. Saúl fue el primero. Saúl, David y José. ¿Y José o Absalón? José. Donde se describen como de hermoso semblante y bella presencia. Saúl dice que no había otro más hermoso que él. Entonces, cuando dicen que se fue llevado José a Egipto, lo que se refiere obviamente a lo que sabemos, como lo dice aquí en el 39, pero también lo dice en el final del 37, 36, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. So que los hermanos lo vendieron a los madianitas o a los israelitas, porque habíamos mencionado, ismaelitas, que habíamos mencionado eso, porque se parecían, no saben, a lo mejor que venían varias caravanas juntas y ellos lo vieron a lo lejos y al final se lo terminaron vendiendo a esto y a aquello. Pero dice aquí que a esta caravana se le vendió a los madianitas y estos lo vendieron a Potifar, el oficial del faraón de Egipto. Cuando lo vendieron y cuando iban a vender y José tenía que haber estado en muy buena apariencia y cuidado, porque obviamente sí, porque él era un niño de su casa, un niño consentido, que estaba cuidado. Una de las cosas que miraban era que estuviera completo, que no le faltaran manos, dedos, no le faltara la lengua, porque eso era señal que era un esclavo rebelde, que había sido ya esclavo y que había robado o había hecho algo donde había tenido este tipo de castigo. Pero entonces él estaba muy en buena apariencia. Aparte que sabemos que lo que tenían era 17 añitos, que era un niño. Y fue vendido por sus hermanos, porque primero sabemos, ¿verdad?, que lo querían matar, después lo tiraron a la cisterna, pero entonces vino ¿quién fue que sugirió que lo vendieran? Judá. Sí, sugiere que lo vendan, porque él dijo, ¿para qué lo vamos a matar? Vamos a hacer dinero. Nos vamos a matarlo, vamos a hacer dinero. Vamos a venderlo, vamos a hacer 2 o 3 piezas de plata.
Lo venden. Después viene su hermano Rubén a buscarlo para sacarlo. Ya lo habían vendido y se lo habían llevado a Egipto. Aproximadamente José llegó a Egipto unos 200 años después del llamamiento de Abraham. Y esto lo podemos ver en el llamamiento de Abraham en el 12, Génesis 12, 1 al 3. Para José, esto fueron unos momentos bien difíciles, bien fuertes, porque Rubén fue el que lo fue a buscar. Sí, y Rubén fue el que dijo que no lo mataran. En versículo 21, 37, 21. Pero Rubén lo oyó y le dijo, no lo matemos. No lo dejemos. Que le echaran a la cisterna. No, tirémoslo a la cisterna, estoy parafraseando. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna. Entonces, ¿dónde estaba? El 39. 39. Y Potifar, sabemos que Egipto era muy idólatra, muy mundano, muy pagano, muy idólatra. Y el nombre de Potifar quiere decir hijo del sol. Los egipcios tenían alrededor de 2000 dioses, incluyendo al faraón. Eso eran los egipcios. Los egipcios, incluyendo el faraón. El faraón para ellos era un dios porque significaba como el mismo Egipto está manifestado, está viéndose, no sé cómo expresar esto, en un dios. Hacia el faraón, pues el faraón era como el mismo Egipto en el faraón. Y lo vean como ese dios, como que él era el Egipto. Entonces lo vean de esa manera, aparte de todos los otros dioses que ellos tenían, y la idolatría, la inmundicia y todo era muy, muy grande en ese lugar. Y faraón significa en realidad rey. Lo que pasa es que ellos le llaman faraón, un dios. Igual como los romanos le llamaban a los reyes César Augusto, todos eran César Augusto, porque eso es, para los romanos significaba que era el rey, era una posición. Entonces le llamaban así, los egipcios le llamaban faraón y, por darle otro ejemplo, los romanos César Augusto. ¿Puedo decir algo? Que los egipcios, ellos creían en la vida después de la muerte. Ellos eran bien paganos y todo eso, pero ellos creían en la vida después de la muerte. Por eso ellos, en el caso de los faraones, cuando un faraón moría, lo enterraban con un montón de sirvientes. Gente viva la metían a morir dentro de las pirámides. Y eran bien vanidosos también. Porque cuando lo enterraban le ponían máscara de oro y cosas así, porque sabían que el cuerpo se iba a descomponer para que mantuvieran la apariencia. Pero cuando quitaban esa máscara, eran como sepulcros blanqueados. Cuando quitaban la máscara, entonces se veía que todo había sido destruido por los gusanos. So que cuando Potifar compra a José, se lo lleva, pero José enfrentó situaciones bien difíciles, porque aunque fue muy buen comprado y cayó en una buena familia,
Pero acordémonos de algo bien importante. Una, él confrontó muchas pruebas porque él primeramente era un niño que nunca había salido del lado de su familia. Sale, lo sacan del lado de su familia sin él saber lo que estaba pasando. No sabía Egipto, no sabía el lenguaje egipcio, no sabía ese lenguaje, no sabía escribirlo, no sabía leerlo, no sabía nada. Nada. So que él llegó a una tierra donde no podía expresarse porque no sabía nada, no conocía el lenguaje. So que lo más seguro que cuando él llega ahí, él lo que va a hacer son trabajos, comenzó a hacer trabajos mecánicos. Trabajos que no requerían mucha conversación ni mucha tratar de que se pudiera entender el trabajo que estuviera haciendo, mucha explicación, sino que eran trabajos mecánicos, trabajos de rutina, donde podía ejercer ese trabajo. Pero ahí podríamos decir que por ser joven, probablemente adquirió la lengua más rápido. Porque es más fácil aprender una lengua cuando estás joven. Pero entonces a él enfrentarse a ese obstáculo, a esa adversidad, a esa situación, él decide comenzar a aprender. Comenzó a aprender porque tenía toda la habilidad para hacerlo, porque una de las cosas que se destaca mucho de José era que era un niño muy inteligente. Era muy inteligente. Entonces él se comienza a aprender. Y dice, se dice aquí que lo compró mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. So que en todo lo que él estaba haciendo, en esa primera etapa de su vida, él fue próspero. Él estaba siendo prosperado en lo que hacía, lo hacía bien. Él no, porque él no tuvo esta mentalidad, y esto fue como el Espíritu Santo me lo reveló a mí, él no tuvo esta mentalidad de que salí de mi tierra, salí del lado de mi papá, ya estoy aquí de esclavo, esta es mi posición, soy un esclavo y se acabó. O sea, no hay esperanza para mí, no hay vida, no hay nada bueno para mí. Ya yo soy un esclavo y a esto es lo que voy a vivir. No, él donde quiera que estaba, él decía, estoy aquí de esclavo, estoy aquí que mezclando tierra para hacer ladrillo, pues entonces esto yo lo voy a hacer con excelencia. Estoy aquí moviendo esta piedra, pues yo voy a mover esta piedra con mucha categoría, con mucho esfuerzo. O sea, él reconocía que él podía hacer más de lo que él estaba haciendo, y él confiaba que independientemente, ¿verdad?, estuviera pasando lo que estuviera pasando, a su corta edad, a un 17 años, él conocía que Jehová estaba con él. Y no solamente él, porque dice aquí, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. So que él lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. So todo lo que hacía, lo hacía bien. Y su amo lo estaba mirando. Y todo lo que él hacía prosperaba porque lo hacía con esmero. Lo hacía con inteligencia. Lo más seguro que sabía cómo un trabajo que a lo mejor otra persona le tomaba 5 pasos para hacerlo, él lo hacía en 2. Porque se le ingeniaba para entonces hacer el trabajo más fácil, más rápido y con excelencia. Y seguía prosperando. Y seguía avanzando. Entonces, él, aunque él era un egipcio y creía en sus dioses y en sus cosas, ¿verdad? Yo digo, pero él dice que todo lo que se prosperaba y veía que Jehová estaba con él. Eso quiere decir que el egipcio conocía que José tenía un Dios. Que tenía un Dios.
ellos tenían muchos dioses, pero él entendía que José tenía un Dios que estaba con él, un solo Dios. Y que era el que bendecía. Exactamente, y que era el que estaba bendiciendo, uno, no muchos, de los 2000 que ellos tenían, él sabía que Jehová estaba con él. Y uno dice, pero eso es un egipcio, un que cree en muchos dioses, él no conocía quién era Jehová. Él no conocía quién era Jehová, él nunca había escuchado de Jehová, porque ellos tenían 2000 otros dioses. Pero, ¿cómo él lo sabía? Porque lo demostraba Jehová. Jehová mostraba que estaba con José. Y lo más seguro que José le habló del Dios a quien le servía, del Dios que él conocía. Lo más seguro es que le habló del Dios que yo tengo este Dios. Ustedes tienen todos estos dioses, pero yo tengo este Dios. Y entonces él identificó que él le servía a un Dios diferente a todos los dioses que ellos le servían. Por eso entonces él dice, no, Jehová está con el Dios tuyo, está contigo. Y es un Dios que te bendice y que te prospera. Porque era el Dios que él mostraba que le servía. Lo más seguro ellos hacían su rito y sus cosas y él no participaba. Y él seguía practicando en lo que él creía que era en Jehová. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que mencioné, que se enfrentó, de los obstáculos que se enfrentó José, al lenguaje, a la lectura, a la escritura y a la cultura, y a sus dioses, y a los tipos de trabajos que él enfrentó. Pero lo que te iba a decir que ahí, cuando la esposa de Potifar lo acosó, él le dijo, ¿cómo voy yo a pecar contra Dios? Que sí, él hablaba de Dios. Le dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios y hacer algo así? Exacto, porque esa fue la manera la única forma que Potifar podía conocer el Dios de José, hablando de ese Dios, hablando del Dios que le servía. 4 minutos. Hablando del Dios que le servía. Y vio su amo que estaba con él. Que todo lo que este hombre hace, todo prospera. Todo lo que toca, todo prospera. Este hombre es una bendición. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que hace? Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Dice, pero espérate, si este hombre está aquí y todo aquí prospera, yo quiero a este hombre con ese Dios que lo bendice en mi casa. Lo quiero en casa. Lo quiero en casa, para que mi casa también sea bendecida, como bendecido este lugar, prosperado este lugar. ¿Y qué hizo? Llegó, ¿y qué dice aquí la palabra? Que Jehová estaba con él, seguía con él porque estaba con él. Y entregó, entonces lo puso de mayordomo. Lo puso a cargo de toda su casa y le entregó todo lo que él tenía en poder de José. Eso quiere decir que no solamente que él veía que todo lo que tocaba prosperaba, era bendecido, sino que también que era un hombre de confianza, que había en él honradez y que había en él lealtad, que él iba a ser leal a lo que él pusiera a hacer. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Esto nosotros nos da un ejemplo. Esto nos da un ejemplo clave. Que aunque nosotros lleguemos al sitio que lleguemos, que sean una bola de gente inconversa que estén ahí. Ahí nosotros tenemos que hablar de Dios. Y ahí ellos tienen que conocer quién es mi Dios. Y que el Dios que me está bendiciendo a mí es el Dios que te puede bendecir a ti, que puede transformar su casa. Porque la casa de él fue completamente transformada. Completamente transformada a causa de José. Porque Jehová estaba con él y bendijo la casa del
del idólatra, la casa de este hombre, que lo que creía eran todos estos dioses, la presencia de Jehová, a causa de José, cambia esa casa. La casa y como en el campo. Exactamente. Pero como estamos cortos de tiempo, hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a seguir hablando de este capítulo, del Génesis 39, la semana que viene, donde vamos a profundizar un poquito más de las bendiciones que en medio de la adversidad, de los obstáculos que tuvo José, fue grandemente bendecido, no solamente él, pero sino todo lo que rodeaba a José. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.